El comandante Ernesto Guevara, también conocido como el Che, encarnó hasta el sacrificio de su vida el sentimiento internacionalista que inspira la solidaria lucha de los pueblos. Su incansable labor revolucionaria, que no conocía límites, su pensamiento comunista y su inquebrantable decisión de luchar hasta vencer o morir en favor de la liberación nacional y social de los pueblos americanos y contra el imperialismo, son un ejemplo de convicción y heroísmo revolucionarios que perdurará imperecederamente. El comandante Ernesto Guevara, el Che, murió en el pueblo de La Higuera, en Bolivia, el 9 de octubre de 1967, combatiendo al frente del Ejército de Liberación de Bolivia. Reproducimos a continuación un disco con su voz original grabado en su Argentina natal el 9 de noviembre de 1970, sobre una charla relativa a la Revolución Cubana y a los datos biográficos de uno de sus mártires, el comandante Camilo Cienfuegos, muerto el 28 de octubre de 1959. Habla el Che. En la serie Hombres y Sucesos de la Historia escuchamos la voz de Ernesto Guevara. Compañeros todos, los actos de recordación de los héroes caídos van constituyendo con el tiempo cierta especie de tarea disciplinaria. Y más o menos, quiérase o no, se convierte en un acto mecánico. Por eso, muchas veces, personalmente he tratado de hurtarle el cuerpo a la rememoración de compañeros que significan cosas muy importantes en nuestra vida. Amigos forjados en la lucha, compañeros de los primeros momentos, de aquellos momentos en que apenas un poco más que los dedos de la mano alcanzaban para numerarnos. El recordarlos año tras año en discursos va creando esa mecánica de que les hablaba. Mecánica que para los que han conocido íntimamente a Camilo, por ejemplo, como yo, choca. Hoy acepté venir aquí por el hecho de tratarse de recordar a Camilo en este salón, en este edificio, donde su hermano sigue la obra que empezara primero por circunstancias especiales, solo Camilo. Yo quería decirles pocas palabras y tratar de expresarles lo que creo que significa Camilo.
es muy difícil, casi imposible diría. Yo conocí a Osmani a través de Camilo, un día de derrota, uno de los tantos días de derrota que tuvimos que afrontar. Nos habían sorprendido. En la huida yo perdí mi mochila, alcancé a salvar las frazadas nada más, y nos reunimos un grupo disperso. Fidel había salido en otro grupo, éramos unos 10 o 12. Y había más o menos una ley no escrita de la guerrilla, que aquel que perdía sus bienes personales, lo que todo guerrillero debía llevar sobre sus hombros, pues debía arreglarse. Entre las cosas que había perdido estaba algo muy preciado para un guerrillero: las 2 o 3 latas de conserva que cada uno tenía en ese momento. Al llegar la noche, con toda naturalidad, cada uno se aprestaba a comer la pequeñísima ración que tenía. Y Camilo, viendo que yo no tenía nada que comer, ya que la frazada no era un buen alimento, compartió conmigo la única lata de leche que tenía. Y desde aquel momento yo creo que nació o se profundizó nuestra amistad. Tomando sorbos de leche y disimuladamente cuidando cada uno de que el reparto fuera parejo, íbamos hablando de toda una serie de cosas. En general, versaba la conversación sobre comida, porque las conversaciones de la gente versan sobre los problemas más importantes que lo aquejan, y para nosotros la comida era una obsesión en aquellos días. Así me contó del arroz, no, de la harina con, creo que la harina con cangrejo, que era una especialidad de la mamá de Camilo, y me invitó a comerlo después del triunfo. Y así conocí a Osmani también aquella noche de fraternidad guerrillera, mientras compartíamos la lata de leche. Hasta ese momento no éramos particularmente amigos. El carácter era muy diferente. Desde el primer momento salimos juntos. Desde el Grama, desde la derrota de Alegría de Pío, estábamos juntos. Sin embargo, éramos dos caracteres muy diferentes. Y fue meses después que llegamos a intimar extraordinariamente. Chocábamos por cuestiones de disciplina, por problemas de concepción de una serie de actitudes dentro de la guerrilla. Camilo en aquella época estaba equivocado. Era un guerrillero muy indisciplinado, muy temperamental, pero se dio cuenta rápidamente y rectificó aquello. Aun cuando después hiciera una serie de hazañas que han dejado su nombre en la leyenda, me cabe el orgullo de haberlo descubierto
como guerrillero. Y empezó a tejer esa urdimbre de su leyenda de hoy en la columna que me había asignado Fidel, mandando el pelotón de vanguardia. Después fue comandante, escribió en el Llano de Oriente una historia muy rica en actos de heroísmo, de audacia, de inteligencia combatiente, y hizo la invasión en los últimos meses de la guerra revolucionaria. Lo que a nosotros, los que recordamos a Camilo como una cosa, como un ser vivo, siempre nos atrajo más, fue lo que también a todo el pueblo de Cuba atrajo: su manera de ser, su carácter, su alegría, su franqueza, su disposición de todos los momentos a ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes, con una naturalidad total, con una sencillez completa, sin el más mínimo alarde de valor, de sabiduría, siempre siendo el compañero de todos, a pesar de que ya al terminar la guerra era indiscutiblemente el más brillante de todos los guerrilleros. A los pocos meses del triunfo, cuando todavía estábamos en la efervescencia de la destrucción del viejo orden y apenas comenzaba a discutirse sobre la necesidad de la organización, Camilo murió. Pero a mí no me cabe duda de que así como rectificó aquellos primeros errores de los días nacientes de la guerrilla y se convirtió en el mejor de todos nosotros, así también se hubiera adaptado a las exigencias de esta nueva época y hubiera sido una columna firme en la organización del ejército o en la organización de cualquier organismo, cualquier parte del Estado que le fuera confiada. Sin embargo, toda esta parte no ha podido ser ni presenciada, ni ejecutada, ni colaborar en su ejecución por Camilo. Nos cabe solo pensar en lo que podría haber hecho, pensar en la ausencia que dejó en aquellos momentos en que todavía la conjunción de las fuerzas revolucionarias no se había realizado plenamente, y el papel que jugaba cuando con su autoridad indiscutida en toda una serie de discusiones, de malquerencias que existían entre los revolucionarios, surgía Camilo para imponer siempre el llamado a la cordura,
el llamado a hacer prevalecer los principios y el espíritu revolucionario sobre cualquier querella del momento. Toda esa etapa de Camilo tampoco se conoce, porque las historias de las revoluciones tienen una gran parte subterránea. No sale a la luz pública. Las revoluciones no son movimientos absolutamente puros. Están realizados por hombres y se gestan en el medio de luchas intestinas, de ambiciones, de desconocimientos mutuos. Y todo eso, cuando se va superando, se convierte en una etapa de la historia que bien o mal, con razón o sin ella, se va silenciando y desaparece. Nuestra historia también está llena de esas desavenencias. Está llena de esas luchas que a veces fueron muy violentas. Está llena de desconocimiento de nosotros mismos. Y producto de ese desconocimiento, desconfianzas, formaciones de grupos, luchas entre grupos, y al mismo tiempo la reacción trabajando dentro de ellos. Allí es donde hay también un gran trabajo de Camilo que se desconoce. Y fue evidentemente un factor de unidad. Hoy se puede hablar de todo aquello porque es el pasado. Porque se ha constituido el partido, incluso el partido después, sujeto a una serie de errores, ha sido depurado, ha sido reestructurado y reorientado. Y la unidad nueva, sobre la base del único enemigo, el enemigo común que es el imperialismo, se ha hecho en Cuba. Y ya se puede hablar de aquella etapa. Y esa es su gloria eterna, la que yo he tratado de expresar y la que creo que sobrevivirá mucho más que incluso el recuerdo vívido de los años de guerra.